¿Y si el secreto más profundo de Japón no estuviera enterrado bajo tierra, sino escondido en las venas de un pueblo casi borrado? En una de las naciones más avanzadas de la Tierra, un misterio ancestral aún respira. No está tallado en santuarios ni escrito en pergaminos. Está en la sangre. Durante más de un siglo, el mundo creyó que la historia de origen de Japón era simple, un relato de granjeros de la península coreana, los yayoi, que trajeron el arroz, el metal y el amanecer de la civilización. Pero enterrado bajo esa narrativa limpia hay algo mucho más antiguo, mucho más salvaje y mucho más difícil de explicar. Los Ainu. Alguna vez descartados como folclore. Luego clasificados como antiguos aborígenes. Finalmente, en 2008, reconocidos oficialmente como un pueblo indígena. Pero para entonces, su lengua había sido silenciada. Sus ceremonias criminalizadas. Sus huesos, más de 1000, robados por antropólogos y archivados como artefactos, no como ancestros. Sin embargo, la ciencia no pudo ignorar lo que su ADN estaba gritando. Estudio tras estudio, los genetistas descubrieron un impacto: los Ainu portan hasta un 70% de ascendencia Jmon, la cifra más alta de cualquier población moderna. Eso no es solo antiguo. Eso es prehistórico. El pueblo Jmon estuvo en Japón hace más de 16.000 años, antes del cultivo del arroz, antes del bronce, incluso antes de que terminara la última edad de hielo. ¿El genoma japonés promedio hoy? Una mezcla. Aproximadamente un 10 a 20% Jmon, el resto Yayoi. Pero los Ainu, ellos son un eco viviente de los primeros habitantes del archipiélago, los cazadores, pescadores y alfareros que vieron derretirse los glaciares y elevarse las islas. Y aquí está el giro: los Ainu no se desvanecieron en la oscuridad de manera natural. Fueron empujados. A partir de la anexión de Hokkaido en 1869 por parte del gobierno Meiji, el Estado japonés lanzó una campaña de asimilación forzada, despojando nombres, confiscando tierras y prohibiendo los ritos espirituales. Fueron renombrados, reubicados y reclasificados. El término KY-Udojin, antiguos aborígenes, como si ya hubieran desaparecido. Pero su ADN cuenta otra historia. No extinción. No asimilación. Persistencia. Cuanto más decodificaban los científicos su genoma, más contradicciones aparecían. ¿Cómo puede un pueblo genéticamente más cercano a los cazadores paleolíticos que a sus vecinos modernos seguir existiendo, justo bajo nuestras narices? ¿Y si los Ainu son fósiles vivientes de la historia de origen de Japón? ¿Por qué su linaje fue enterrado durante tanto tiempo? Y esa pregunta no se desvanece con el tiempo, se hace más fuerte cuanto más profundo excavamos. Porque cuanto más descubrían los científicos, más se daban cuenta: los Ainu no solo sobrevivieron. Preservaron algo casi imposible. Imagina portar genes que se remontan a 16.000 años, a un pueblo que cazaba mamuts y hacía cerámica antes de que la agricultura siquiera existiera. Los Jmon fueron los primeros habitantes de Japón. No colonos. No migrantes. Indígenas. Su cultura comenzó alrededor del 14.000 a.C., casi 3 veces más antigua que las pirámides. Vivieron durante la edad de hielo, durante el ascenso de los mares y el desplazamiento de los continentes. Construyeron viviendas semienterradas. Hicieron cerámica antes de que la agricultura llegara a las islas. Y sobrevivieron, intactos, por más de 10.000 años. Hasta ahora, solo conocíamos su historia a través de cerámica rota y fogatas excavadas en la tierra. Pero la ciencia moderna ha abierto un nuevo capítulo, escrito no en símbolos, sino en células. En 2021, un estudio del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Tokio confirmó una impactante verdad genética. Los Ainu son el pueblo vivo más cercano a los antiguos Jmon. Su ADN contiene hasta un 70% de ascendencia Jmon, comparado con aproximadamente un 30% en los ryukyuenses. Y apenas un 10 a 20% en la mayoría de los japoneses de la isla principal. Deja que eso se asiente.
La sangre Ainu es una cápsula del tiempo congelada. No solo una pieza de la historia, un remanente viviente de un mundo anterior a las naciones, antes de los arrozales, antes de los emperadores. Incluso sus huesos susurran esta conexión. La morfología craneal, los rasgos dentales, la estructura facial, todo refleja al pueblo Jmon, como fantasmas que se niegan a desvanecerse. Durante décadas, los libros de texto siguieron el modelo de reemplazo, que los inmigrantes Yayoi de la península coreana borraron a los Jmon. Pero la nueva secuenciación genómica de los años 2020 hectáreas destruido esa idea. Ahora sabemos que la verdad es más compleja. Los Ainu no son los restos de un pueblo perdido. Son la continuidad. Su genoma está intacto, a pesar de siglos de conquistas y colonización, un relicto de la memoria profunda de la humanidad. Pero ¿y si esa memoria no se encuentra solo en Hokkaido? Porque cuanto más profundo miraban los genetistas, en más lugares aparecían los Jmon. Pero lo más extraño no es solo que el ADN Jmon haya sobrevivido, es donde también aparece. Fue entonces cuando todo el mapa de Asia se quebró. ¿Cómo puede una sola línea de ADN Y encontrarse solo en Japón, el Tíbet y las Islas Andamán y en ningún lugar intermedio? Suena como el inicio de un mito. Una hermandad secreta esparcida por los rincones más lejanos de Asia, su vínculo no es cultural, no es político, sino enterrado profundamente en su sangre. Esto no es ficción. Este es el misterio del haplogrupo de 1b, también conocido como de M174, un raro marcador del cromosoma y presente en casi el 88% de los hombres Ainu. Y, sin embargo, fuera de Japón, prácticamente desaparece, solo reaparece en dos lugares completamente desconectados. El Tíbet. Las Islas Andamán. Miles de kilómetros separados. Divididos por desiertos, montañas y tiempo. Sin migraciones conocidas, sin lengua compartida, sin mitología coincidente. Pero el mismo marcador ancestral profundo, una hebra fantasma de ADN que se niega a morir. Y luego, el giro. Los genetistas esperaban cierta ascendencia compartida, tal vez una ola de migración reciente, un vínculo comercial olvidado. Pero la verdad era más extraña. Los linajes entre el de 1 a 2 a de los Ainu, el de 1 a 1 de los tibetanos y el de los andamaneses divergieron hace más de 50.000 años. Cuando los glaciares aún dominaban el norte y los mamuts vagaban por las llanuras. Esta no era la historia de un movimiento. Era la historia de la supervivencia. Un linaje más antiguo que la escritura, más antiguo que la agricultura, más antiguo que cualquier civilización que conozcamos, borrado de la mayor parte del continente asiático, pero preservado en sus rincones más aislados. Y no era solo el de M174. El genoma Ainu también contiene rastros del haplogrupo C M217, común en las poblaciones del norte de Siberia y de las estepas de Asia Central, lo que apunta a contactos antiguos con pueblos de la región del río Amur y más allá. Así que ahora la pregunta no es solo, ¿quiénes son los Ainu? Es, ¿por qué este linaje ancestral desapareció de todos lados, excepto aquí? ¿Qué fuerza barrió el resto de Asia y borró este linaje del genoma, dejándolo solo en lugares demasiado lejanos, demasiado remotos, demasiado agrestes para ser conquistados? Entonces, ¿qué fuerza barrió Asia, borrando este linaje casi en todas partes, pero perdonando a una pequeña cadena de islas? Esa supervivencia no dejó un pergamino escrito ni un monumento de piedra. Dejó a una mujer. En 2021, el genoma de una mujer enterrada hace 900 años en Hokkaido sacudió al mundo científico. Su esqueleto fue designado NAT-002, descubierto en la isla Rebun, frente a la costa más septentrional de Japón. Vivió hace casi 900 años, parte de la misteriosa cultura Okotsk, un pueblo largamente descartado como una nota al pie marítima en la historia de Japón. Pero NAT-002 no era ordinaria. Llevaba en su genoma una mezcla de ascendencias que antes se creían inconexas, cazadores-recolectores del valle del río Amur, tribus costeras de Kamchatka y un linaje Jmon profundamente arraigado.
El núcleo paleolítico del archipiélago japonés. Esto no fue una casualidad. El estudio publicado en Nature en 2021, dirigido por genetistas japoneses y europeos, lo confirmó. El genoma de NAT002 coincide significativamente con el ADN mitocondrial de los Ainu modernos. No levemente, más del 35% de los linajes maternos Ainu se remontan a los Okhotsk. Esto lo cambia todo. Durante décadas, los Ainu fueron retratados como descendientes directos de los Jmon. Reliquias congeladas de una raza desaparecida. Pero NAT002 demuestra lo contrario, la identidad Ainu nunca estuvo congelada. Evolucionó. Fue absorbida. Se fusionó con las poderosas culturas del norte entre los siglos V y IX después de Cristo, quienes adoraban osos, vivían del océano y navegaban mares invernales. Dentro del sitio funerario de NAT002 había artefactos jamás encontrados en tumbas Jmon, huesos de animales tallados, ornamentos metálicos y herramientas ceremoniales vinculadas a rutas comerciales de Siberia nororiental. Objetos de culturas tan lejanas como el Bajo Amur y las costas de Chukotka. Esto no era aislamiento. Era una red de contactos que se extendía a través del mar de Okhotsk, conectando isleños con comerciantes árticos, uniendo chamanes del oso con cazadores de ballenas. Y a través de NAT002, toda esa red dejó su huella en la sangre Ainu. Es una bomba cultural. Rompe el mito de un Ainu puro, y en su lugar revela algo mucho más rico, un pueblo forjado no por la pureza, sino por la convergencia. Si la historia Ainu es en parte siberiana, ¿qué más hemos malinterpretado sobre su lugar en Asia? Porque quizá, los Ainu no fueron solo parte de Siberia. Quizá fueron el eslabón perdido de algo mucho más grande. ¿Y si la puerta más antigua hacia Japón no fue a través de Corea, sino a través del Ártico? Sí, a través del Ártico. Ese es el giro que la mayoría de los libros de texto aún ignoran. Durante siglos, los eruditos creyeron que la civilización fluyó hacia Japón desde la península coreana, ola tras ola de agricultores de arroz, guerreros y metalúrgicos. Pero nuevos estudios genómicos sugieren algo asombroso. Los Ainu son genéticamente más cercanos a los pueblos árticos de Siberia que a sus vecinos coreanos o japoneses continentales. Deja que eso se asiente. Estamos hablando de lazos ancestrales con los Nipk, los Ulchi, los Eben y los Koryaks, tribus dispersas por Siberia nororiental, costas heladas y tundras azotadas por el viento. Sus madres portaban las mismas firmas mitocondriales, I1A, N9B1 y G1B. Sus herramientas, anzuelos, arpones, hojas de obsidiana, coinciden a través de los mares. Sus ceremonias, ofrendas de osos, extracciones dentales, haces de huesos, se repiten como hermanos hablando en ritual. Esto no fue migración. Fue conexión. Reescribe el papel de los Ainu en la prehistoria asiática. No como el último remanente de algo antiguo, sino como el puente central de una antigua autopista ártica que iba desde Sajalín hasta Hokkaido, Kamchatka e incluso las Aleutianas. Y en 2020, el proyecto Population Genomics of East Asia lo confirmó, estadística y visualmente, los Ainu se agrupan genéticamente con cazadores-recolectores árticos, no con asiáticos orientales continentales. No eran isleños a la deriva. Eran navegantes del mar. Intermediarios culturales. Mensajeros de ADN. Las aguas heladas del mar de Okhotsk no eran una barrera, eran un camino. Un camino que transportaba no solo personas, sino lenguas, símbolos y poder ancestral. Así que pregúntate. ¿Por qué esa autopista desapareció de nuestros mapas? ¿Por qué se borró ese vínculo, mientras que la narrativa del sur, el modelo coreano Yayoi, se convirtió en la oficial? Porque los genes que cruzaron esas aguas heladas podrían conectar con algo aún más distante. Pero a veces, los secretos más lejanos no se encuentran al otro lado de los océanos. Están enterrados en tu propio patio trasero. ¿Y si un pueblo borrado de los libros de texto japoneses nunca desapareció en absoluto, sino que se convirtió en otro? Los llamaban Emisi, bárbaros del norte.
Guerreros a caballo. Proscritos tatuados. Los enemigos jurados del estado Yamato. Durante siglos, los Emishi defendieron su territorio en el norte de Onsu, desafiando cada campaña imperial lanzada contra ellos. No hablaban japonés. No seguían al emperador. Y no desaparecieron en silencio. En el siglo IX, los registros oficiales dicen que fueron conquistados, absorbidos, desaparecidos. Pero nueva evidencia susurra algo diferente. Muestras genéticas de la región de Tohoku revelan algo extraño, niveles elevados de ascendencia Jmon, mucho más altos que en el resto de Japón continental. ¿Y esos marcadores? Se superponen significativamente con el genoma Ainu. Luego vienen los ecos culturales. Cementerios Emishi con esqueletos de caballos, igual que las tumbas ceremoniales Ainu con restos de osos. Rituales de tatuajes. Diseños de arcos. Fragmentos de armaduras. No Yamato. No coreano continental. Algo intermedio. Algo más antiguo. Los historiadores están empezando a conectar los hilos. ¿Y si los Emishi no desaparecieron, sino que se fusionaron? Desplazados por la conquista, absorbidos en clanes rurales del norte y eventualmente trasladados a Hokkaido, donde se integraron en la cultura Ainu en ascenso. Eso cambiaría el mapa. Significaría que los Ainu no eran solo un pueblo isleño, sino descendientes de la resistencia oculta de Japón. Una nación olvidada dentro de otra nación. Y en 2022, un análisis comparativo entre muestras antiguas de Tohoku y el ADN Ainu mostró algo sorprendente, una estrecha alineación en haplogrupos, forma craneal e incluso morfología dental. Puede que no hayan dejado la capital. Pero dejaron un linaje. ¿Y si los Emishi nunca murieron? ¿Y si solo cambiaron de nombre? Si los Emishi viven dentro de los genes Ainu, ¿qué dice eso sobre las guerras civiles olvidadas de Japón? Porque a veces los ecos de la historia borrada no están solo en el ADN. Están enterrados en los huesos. Más de 1000 esqueletos Ainu fueron robados. Los investigadores lo llamaron ciencia. Los Ainu lo llamaron profanación. Imagina tumbas abiertas sin permiso. Ancestros silenciosos arrancados de la tierra, catalogados como puntos de datos. A principios del siglo XX, universidades de todo Japón, e incluso en Alemania, excavaron cementerios Ainu, retiraron restos sin consentimiento y diseccionaron sus huesos como si fueran especímenes de museo. Ellos lo llamaron progreso científico. Los Ainu lo llamaron una profanación de la vida, una violación de la creencia de que sus ancestros permanecen vivos en el mundo espiritual. Sus cuerpos no son artefactos, son parientes. Durante décadas, la investigación genética se apoyó fuertemente en muestras recolectadas de Ainu vivos en pueblos como Biratori. Pero eran miembros de la comunidad que ya se habían mezclado, y su ADN contenía capas de influencia moderna. Los estudios resultantes, aunque notables, distorsionaron la verdadera firma ancestral. Todo cambió cuando, en la década de 2020, los científicos pasaron a restos de la era Edo, 1603-1868, huesos anteriores a la asimilación forzada. Antes de las campañas de renombramiento Meiji. Esta vez, obtuvieron plena aprobación de los ancianos Ainu. Trataron los restos como parientes, no como material de investigación. Hueso de Yam. Ceremonia ritual. Reentierro adecuado. Aún más poderosos fueron los esfuerzos de repatriación, instituciones japonesas y alemanas devolviendo cientos de esqueletos a comunidades Ainu, permitiendo la realización de ritos tradicionales. Los muertos finalmente fueron escuchados. Esto no fue solo la ciencia poniéndose al día, fue la ética encontrando su lugar. Y aún así, cuando los investigadores comenzaron a analizar estos genomas de la era Edo, emergió algo que nadie predijo. Un marcador de ADN, más antiguo que cualquiera registrado antes, apareció repetidamente, de maneras que rompían todas las teorías sobre aislamiento insular o deriva genética. Alineamientos extraños. Frecuencias inexplicables.
Nuevas preguntas, no solo sobre de dónde vienen los Ainu, sino sobre a quién hemos pasado por alto y cuántas historias permanecen en silencio. Pero dentro de estos huesos recuperados éticamente, los científicos encontraron un patrón que nadie podía explicar. Los huesos habían hablado. Ahora, la tierra misma empieza a susurrar en semillas. ¿Y si los cultivos que sembraron los ancestros Ainu revelan quiénes eran en realidad? La cebada, simple, silenciosa, pero viva de secretos. En la isla Rebún, en capas que datan aproximadamente entre el 440 y el 960 después de Cristo, los arqueobotánicos desenterraron dos tipos de cebada. Cebada desnuda compacta en el estrato Okhotsk y cebada vestida esbelta en contexto Satsumon. La cebada desnuda no era local. Coincidía con granos del valle inferior del río Amur, llevados hacia el sur a través de aguas heladas, transportados en semilla y en historia. La cebada vestida era distinta, más alta, foránea, una señal de la influencia yayoyo continental. Esos dos tipos de cebada nunca fueron solo cultivos. Eran símbolos de linaje. La cebada desnuda siguió la corriente cultural Okhotsk, una tradición marítima, de adoración del oso, vinculada a Siberia. No solo en marcadores genéticos, sino en la vida cotidiana, de la granja a la mesa. Los Satsumon, por su parte, enraizados en la ascendencia Jmon, transmitieron su propio legado agrícola. Y en el periodo Tobinitai, siglos X-XI, las culturas se mezclaron, y también los cultivos. Esto es más que antropología. Es biología encontrándose con identidad. Cuando el ADN Ainu se compara con estos dos orígenes de cebada, el patrón es claro: genes Okhotsk igual a cebada desnuda. Genes Satsumon igual a cebada vestida. Los Ainu emergen como un guiso viviente de cosecha y herencia, una fusión intemporal de agricultura isleña y navegación siberiana. ¿Recuerdas las tumbas, los huesos robados, las rutas árticas? Esta cebada las une. Y en el susurro de cada grano aparece un misterio más profundo, porque algunos de los rasgos Ainu, marcadores genéticos, tipos de cebada, incluso prácticas rituales, reflejan aquellos encontrados no solo en Siberia, sino a través del vasto Pacífico. ¿Pero el giro más inesperado? Algunos de estos rasgos reflejan los hallados mucho más allá, al otro lado del Pacífico. Porque a veces, el rastro de la familia se extiende mucho más lejos de lo que jamás imaginamos. ¿Podrían los Ainu compartir ascendencia con los primeros americanos? Esa pregunta lo enciende todo. Hemos rastreado su sangre a través de Asia, de chamanes del oso a comerciantes árticos, pero ¿y si ese rastro llega aún más lejos, a través de los océanos y dentro de las Américas? Aquí está el giro. Un marcador especial del cromosoma Y, el polimorfismo YAPI, aparece no solo en los Ainu, sino también en algunos grupos nativos americanos. Es raro, prácticamente invisible en la mayor parte de Asia, pero presente aquí y allá, conectando dos mundos. Investigadores como Amer et al., 1995, propusieron que los linajes Yapi, haplogrupo D, llegaron con pueblos antiguos hace más de 10.000 años y hoy solo se encuentran en pequeños bolsillos, Japón, Tíbet, Islas Andamán y sorprendentemente, también dispersos entre poblaciones indígenas americanas. Eso no significa que los Ainu fueran los primeros americanos, ni que los nativos americanos descendieran de ellos. Significa que podrían ser primos genéticos, descendientes de una ascendencia compartida del norte de Eurasia antigua, Ane, una población fantasma vinculada a la cultura Malta-Buret de Siberia, cuyo ADN se encuentra en nativos americanos y partes de Eurasia. Científicos como Hinam et al., 2015, lo han demostrado mediante análisis genómicos. Los Ainu, los nativos americanos y los siberianos portan rastros de ese mismo linaje, un eco de hace 20.000 años. Cuando cazadores-recolectores recorrían Eurasia septentrional. No es migración. Es ascendencia. Un recuerdo cargado en cromosomas. Un susurro a través de milenios. Los Ainu guardan en su sangre algo antiguo y vasto. Así que ¿y si los Ainu no son solo la historia de origen de Japón,
sino un capítulo inconcluso de la humanidad? Porque las historias no terminan con descubrimientos de ADN. Vuelven a comenzar, con quien tiene derecho a contarlas. Algunas naciones escriben su historia en libros. Los Ainu la están escribiendo en sus genes. Empieza con el permiso para recordar. Durante siglos, otros escribieron la historia Ainu, como reliquias, como curiosidades, como fantasmas de un pasado. Pero en la década de 2020, todo cambió. Académicos Ainu y la Asociación Ainu de Hokkaido comenzaron a liderar los proyectos ellos mismos, secuenciando ADN, analizando ascendencia, escribiendo la historia desde su perspectiva. Esto no fue investigación hecha sobre ellos, fue investigación hecha con ellos. Cada hebra de ADN secuenciada, cada gráfico genético, llevaba tanto datos, como dignidad. No se trata solo de laboratorios y laboratorios. Se trata de vida. Una nueva generación revive lo que nunca debió morir, la lengua Ainu, antes prohibida, ahora hablada en las escuelas. Rituales sagrados como el Yomante, la ceremonia de envío del oso, regresan a los bosques, voces que se elevan de nuevo, como lo hacían antes del borrado forzado. Este renacimiento cultural se despliega junto a la ciencia. Los datos genómicos confirman lo que los ancianos siempre supieron, que los lazos espirituales de los Ainu con el oso, el salmón, la tierra y el mar son antiguos, no escenificados. El ADN hace eco de las canciones transmitidas en tradición oral, no solo de la deriva genética. Y aquí es donde se transforma en algo inolvidable. Los Ainu no son cápsulas del tiempo. Están vivos. Portan uno de los linajes genéticos más antiguos de la humanidad, pero con nuevo propósito, nueva fuerza, nueva identidad. Imagina patrones mitocondriales proyectados en pantalla, disolviéndose en tatuajes centenarios, en cuentas de hueso pasadas de mano en mano. Luego, gráficos genómicos alzándose detrás de danzantes en ropas tradicionales, iluminando la historia. Un tapiz tejido de ciencia y ceremonia. Y así, la historia no se cierra. Renace. Porque cuando el genoma reclama el pasado, no atrapa la identidad en ámbar. La libera. Y en el próximo episodio, seguimos ese linaje de ancestral hasta la meseta tibetana, donde otro pueblo olvidado espera ser redescubierto.